Buenas tardes, buenas tardes. Listo, buenas tardes. Vamos a dar inicio. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Listo. Señora, Señora, ya la estoy escuchando. Estaba dando una espera para que terminaran de ingresar. El profe Danilo nos pide el favor de que en el chat escribamos el nombre completo para tomar una pequeña lista ahí de asistencia. ¿Listo? Entonces, bueno, damos inicio. Realmente estoy muy agradecida por estar aquí con ustedes. Y le damos inicio al primer conversatorio pedagógico por parte del Movimiento de Bandas Unidas de Colombia y la Corporación Educativa Guardia Dorada. En esta primera sesión del foro, bueno, iniciamos con los fundamentos, morfología y rudimentos de los instrumentos de percusión sinfónica aplicados a la banda de marcha. ¿Listo? Cualquier preguntita que tengan de una, pues la hacen para no perder de pronto el hilo del tema del que vamos. Igual al final también voy a dejar un espacio de preguntas para quienes deseen. Pueden hacer cualquier tipo de preguntas y con gusto, desde que yo las sepa, por supuesto, pues les colaboraré con mucho agrado. ¿Listo? Si de pronto se llega a parar la imagen o algo, bueno, técnico, me avisan y lo solucionamos. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Yo lo voy a dividir este foro en tres partecitas, en tres pequeñas partes, y vamos a hablar sobre tres instrumentos, sobre la marimba, el vibráfono y el redoblante. Sobre cada una de ellas voy a tocar algunos aspectos como históricos, de pronto técnicos del instrumento, cómo se conforma, cositas pequeñas que nos van a ayudar claramente a ejecutar muy bien el instrumento y a tener una muy buena base para ello. Y claramente les dejaré unos ejercicios para que los puedan aplicar ustedes, para que, bueno, los tengan ahí en su banco de ejercicios diarios para que puedan realizar. Les quisiera pedir el favor, si tienen de pronto baquetas a la mano, de las que sea, o sea, si de baquetas de redoblante, baquetas de timbal, de salsa, baquetas de las que sea. Si no, pueden coger dos palillos de pincho, bueno, lo que tengan es para más adelante cuando les esté explicando lo que es esto, las técnicas, la puedan al menos realizar, irla realizando conmigo. Por si tienen alguna duda, de una vez las aclaramos. ¿Listo? Entonces, como dije, vamos a dividir esto en tres partes, entonces vamos a iniciar con la marimba. Los instrumentos de percusión en general son muy nuevos, en el sentido de que nuevos en el momento en el que los tomaron en cuenta, ¿sí? Porque realmente los instrumentos de percusión pues fueron los primeros instrumentos con los que el humano tuvo cercanía, ¿sí? Cualquier tallo le golpeaban las palmas, de hecho es percusión, percusión corporal por supuesto, pero son elementos que fueron los primeros que vimos, ¿sí? Los primeros con los que tuvimos cercanía, y esto de que sea como estandarizado, de que le pusimos un nombre que ya sabemos todos cuál es la marimba, ya sabemos todos cuál es el vibráfono, ya sabemos todos cuáles son las congas, los timbales, bueno, en general la gran cantidad que tenemos en la familia de percusión. Entonces esto estandarizado realmente es muy nuevo, y les digo que es muy nuevo porque hay datos concretos en donde en 1940, que eso fue hace 80 años, muy poco, se realizó el primer concierto para marimba como solista. Eso quiere decir que hace 80 años se tuvo en cuenta un solista de percusión. ¿Por qué? Porque antes veíamos, hace muchísimos años, vemos la realización del violín como solista, de la flauta, bueno, de gran cantidad de instrumentos que ya han sido solistas en muchos formatos, en orquestas, en bandas, en gran cantidad. Pero es muy poco lo que vemos de solistas de marimba, y fue solamente hasta hace 80 años que se realizó esto. Entonces, y en 1947 es el primer concierto que se hace para marimba y vibráfono. Ahora, si nos centramos un poco más aquí en Latinoamérica, hasta 1957 fue que se hizo el primer concierto para marimba y orquesta de un guatemalteco llamado Jorge Sarmiento. Entonces aquí ya empezamos a meternos un poco en materia para saber de dónde
es este instrumento, de dónde es la marimba. Realmente no hay una teoría concreta que nos diga y muy de pronto que tengan algunos fundamentos que digan como sí, esto es de tal lado o de tal país o de tal continente. No hay pruebas aún de que esto sea así. Entonces hay muchas teorías sueltas aún. Y estas teorías dicen que hay una que viene del continente asiático, ¿sí? Hay otras que vienen del africano. El africano, la primera... Dátelo con el Profe, no pie. se le escucha. Profe, no se le escucha. Está con el micrófono. Profesora Angélica. Profe tiene el micrófono apagado. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir desde qué punto no se escuchó, por favor? Desde donde dijo que no sabíamos de dónde provenía la marimba, profe. Perfecto. Entonces sigamos ahí. Entonces, tenemos varias teorías que es del continente asiático, el continente africano y de América Central. El continente africano, les decía que es una marimba como un poquito así inclinada hacia abajo, como es como cónica un poco. Y como resonadores tenemos, vamos a imaginarnos como unas olleticas debajo, que son de barro. Estos son los resonadores que teníamos en la marimba del continente africano. Pero la marimba que conocemos hoy es, no sé, voy a correrla acá, a ver si pueden observarla un poco. ¿Sí? Esta marimba que vemos acá es cromática, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta marimba cromática? Hay una pelea ¿perdón? Hay una pelea entre dos países y entre dos ciudades que aún no tenemos claridad cuál de los dos es. Y está entre la marimba chiapaneca de Chiapas, México, y la marimba guatemalteca de Guatemala, ¿sí? Entonces, esta que yo tengo acá es una marimba de estudio pues, de Guatemala, es muy antigua, realmente es una de las primeras que realizaron. Y bueno, tengo el privilegio de tenerla aquí en mi casa. Obviamente, pues por su antigüedad no está afinada, ya que se han lastimado bastante las placas y eso. Entonces, por eso mismo ha estado un poco ya desafinada y ya no, bueno, ahí ya es muy difícil afinarla. Entonces, les decía que estábamos entre esa disputa, entre cuál de las dos, de dónde viene esta marimba cromática que conocemos. Entonces, esta marimba cromática viene de, no se sabe, ¿sí? Es Guatemala y Chiapas, ¿no? Entonces tenemos esas dos en el confrontamiento. Resulta que Guatemala antiguamente era de México. O sea, ese pedacito de Guatemala era antes de México. Entonces, al tener una división pues, para pasarse a Guatemala, pues ya no se sabe realmente de dónde es la marimba que conocemos hoy cromática. Y pues bueno, esta marimba la fueron evolucionando y ahorita la tienen muchas marcas, las marcas como Yamaha, Muser, Marimba One, Adams, bueno, gran cantidad de marcas que podemos ver hoy en el mercado. Y los tubos que hoy conocemos, los tubos resonadores, que son metálicos, lo inventó Omar Muser, el dueño de la marca Muser. Y estos resonadores son los que permiten que hoy podamos escuchar la marimba mucho más alta. Ya vinieron pues otras cosas, otras características que adicionaron, como el tipo de madera que utilizan, porque ahora utilizan una madera que se llama quelón, que el quelón es como una especie, no es madera, es un sintético realmente, que hace que resuene mucho más la marimba o el instrumento. Listo, entonces ahora vamos a hablar un poco del vibráfono, que también es
es de los formatos que vemos normalmente, o bueno, en estos tiempos vemos en las bandas marching, ¿sí? El vibráfono y la marimba son las placas que tenemos hoy en el formato marching. Y el vibráfono se dice que es de Norteamérica. El vibráfono es un idiófono, para los que de pronto no lo han visto, que es muy parecido a la marimba, pero la diferencia grande que se nota muchísimo es que las láminas son de aluminio, ¿sí? Entonces, estas láminas de aluminio lo que hace es que suene muy diferente a la marimba y tiene como un sistema eléctrico, mecánico, pues, que es un motor, ¿sí? El motor va aquí en la parte de abajo y este motor lo que hace es mover unas paleticas que ya les voy a mostrar aquí una imagen. ¿Me confirman si la pueden ver? Listo, entonces esto que vemos acá es un vibráfono. Si ven esta paletica acá, permite que el motor cuando se accione empieza a girar. Entonces, ¿por qué le hicieron este mecanismo así? Varias razones. Una de las razones es porque este instrumento fue creado para que su sonoridad fuera parecida a la de la voz humana. Entonces, por eso tiene la opción de poner este motor para que suene como una especie de vibrato, que es el de la voz. También hay otra opción, o otra herramienta que nos da estas tapitas que vemos acá, estas varillitas. Algunas son metálicas, algunas son de goma o algún material parecido. Y eso lo que permite también es controlar el volumen del vibráfono. Si hay algún punto donde yo de pronto no pueda tocar más suave con, con las baquetas o con la manera en que la golpeo, pues bajamos estas aleticas que vemos acá y eso lo que hace es tapar la resonancia del vibráfono. Y el caso contrario, si queremos que suene mucho más, pues destapamos y ponemos de manera vertical las laticas. ¿Listo? Bueno, ya les dejo de compartir pantalla. Listo. Entonces, como estábamos hablando del sistema del sonido del vibráfono, nos queda claro que el vibráfono es totalmente plano, no tiene estas subiditas que vemos acá en la marimba, ¿sí? O sea, esto de las placas que van unas abajo y las otras van arriba, eso no lo vemos en el vibráfono. Eso es totalmente plano, ese instrumento es totalmente plano y lo utilizan sobre todo en los campos de, bueno, como fue creado en Norteamérica, el formato en el que más se utiliza son en los formatos jazz. Sí, es un instrumento que es muy flexible, igual que la marimba, donde puede hacer armonía y puede hacer melodía. Entonces, en estos formatos de jazz lo utilizan para hacer solos, por su sonido brillante, que resalta sobre todo los instrumentos. ¿Listo? El sistema de apagado les decía. Entonces, el tipo de baquetas que se utilizan para este instrumento, para el vibráfono, son de una madera que es flexible. ¿Sí? En estos momentos pues no las tengo porque pues no tengo un vibráfono, sino que tenemos una marimba. Sino que es importante que tengan en cuenta porque la madera de estas baquetas es flexible. Para que podamos hacer tipos de apagados con la misma baqueta. Ejemplo, yo golpeo esta y la apago con la otra baqueta. Entonces, al hacer ese movimiento hacia abajo de la placa, ¿qué pasa si la baqueta es de madera? Se parte. Entonces, tenemos una baqueta con madera flexible. Otro tipo de apagado lo podemos apagar con el cuerpo, que las placas sobresalen
del cuerpo o del armazón que tiene el vibráfono. Entonces una manera de apagarlo es con el cuerpo, la apagamos con esta parte de acá, ¿sí? La podemos apagar. Y otra manera que es la más clásica o la que más se utiliza, que es con el sistema de pedal. Entonces el vibráfono también tiene un sistema de pedal de apagado, en donde esa imagen que vimos ahí tenía una felpa atravesada así debajo de las placas. Y entonces el sistema que hace, imaginándonos que estas son las placas, el pedal lo que hace es subir y bajar esta felpa que tenemos ahí, esa vara con felpa. Entonces al subirlo pues nos apaga totalmente la nota y al bajarlo pues queda resonando. Entonces eso lo utilizamos para hacer los cambios. Estos cambios hay que estudiarlos bastante para que no suene justo en el momento en el que yo acabo de golpear la nota y de pronto no suene como un trrr, o sea, al apagarla. Entonces hay que estudiar en el momento justo en donde apagarla, y también hay que tener en cuenta que el pedal no hay que bajarlo totalmente hasta el piso. El pedal es con el pie, se maneja con el pie, dependiendo si es derecho o si es zurdo. Bueno, eso es la comodidad del intérprete. Y esto no se, o sea, este pedal no se va a bajar hasta el piso. ¿Por qué? Porque si yo lo bajo hasta el piso, pues va a sonar. Y lo que queremos es un sonido lo menos sucio posible. Listo, entonces eso en cuanto a los dos instrumentos de placas. Ya conocemos un poco como su estructura, en general. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No, profe, muchas gracias. Listo, perfecto. Si tienen alguna duda, no duden en, pues hablar o bueno, decirme y yo con gusto les soluciono la duda. Listo. Entonces, vamos a entrar en materia de estos dos instrumentos que son parecidos y a la vez tienen sus características que nos van a permitir diferenciarlos mucho. ¿Listo? Entonces, estos dos instrumentos, al ser de placas, son unos instrumentos que se afinan, y son los pocos instrumentos que tenemos en el área de percusión, la familia de la percusión, son afinados. ¿Sí? Entonces, listo. Otra cosa que tenemos en común son los agarres. Entonces, para los agarres de la marimba y el vibráfono, tenemos tres. Se conocen muchísimos, ¿sí? Pero realmente los más estandarizados, en los que se manejan los métodos, que los grandes maestros los aplican y los explican. Y bueno, cada quien también es personal en adaptar la técnica como desee. ¿Por qué? Porque esta técnica, hablar de técnica en estos momentos es muy difícil, ya que mi mano no es la misma, no es igual de grande de pronto a la mano de alguien más, de pronto es un poquito más delgada o es un poquito más gruesita o tiene los dedos un poco más cortos. Bueno, hay gran cantidad de caracteres que podríamos tener de nuestro cuerpo, de los brazos, ¿sí? Entonces por eso no podemos hablar de una técnica que es estandarizada para todos, porque precisamente no podemos estandarizar el cuerpo de los demás. Entonces se hablan de unas técnicas para que cada quien las estudie, y si de pronto yo quiero correr un poquitico este dedo para abajo, un poquitico para arriba, modificarla, cositas pequeñas, se puedan, siempre y cuando estemos muy conscientes de que no vayamos a perjudicar nuestro cuerpo. Precisamente por eso es que se dejó de hablar de una técnica estandarizada. ¿Sí alguien está levantando la mano? Creo que alguien tenía una pregunta, Alexander o Alejandro, no sé, no alcanza a ver. No, no señora, ninguna pregunta. No, Digamos. Entonces,
Les estaba hablando que hay que adaptar las técnicas porque pues hay que fijarnos en la salud de nosotros, de nuestros estudiantes, de quienes, no sé, quienes asesoramos. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Podemos tener unas lesiones que en cualquier instrumento se puede obtener, en los instrumentos de viento, en los instrumentos de cuerdas, en todos los instrumentos podemos tener lesiones que son a largo plazo y que luego no, de pronto no vamos a poder solucionar o devolver a su estado natural. Entonces, por eso digo yo que modificar la técnica. De hecho, yo empecé con una técnica en mis estudios y me tocó cambiarla casi que al final de la carrera, porque yo sufrí de una epicondilitis debido a esta técnica o debido a que no la adapté a mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a hablar de esas tres técnicas. Las tres técnicas son Burton o cruzado, Stevens o independiente y el tradicional. ¿Sí? Tenemos esas tres. Entonces empezamos a hablar de la técnica Burton. La técnica Burton es de un percusionista llamado Gary Burton. Él es uno de los vibrafonistas más grandes que hemos conocido, de más referencias. Sus obras son de gran referencia para nosotros y es en el campo del jazz. Entonces en 1971 él ganó un Grammy con su álbum Por fin solos, que se dice en español. Hay una obra que llega a esa Saudade que fue una de las más características de él, y es donde nos muestra esta técnica Burton, ¿sí? Esta técnica Burton es cruzada, como vemos acá, ¿sí? Ya les explico exactamente cómo hacerlo, por eso les decía lo de tener unas baquetas o unos palos, unos palillos, lo que puedan tener a la mano, para que lo vayan intentando y de pronto les quede más claridad. Entonces, en esta técnica Burton, claramente tenemos mucha información de muchas otras técnicas que utilizaban en el vibráfono también, pero esta fue la que más se estandarizó por su comodidad, por su manera en que se puede interpretar el instrumento. Entonces esta técnica Burton la podemos mirar de esta manera. Agarramos una baqueta, como normalmente se agarra una baqueta de redundante, lo que sea. Se agarra así, normal, con la pinza acá y los otros dedos reposados acá, ¿sí? Eso es lo normal de una baqueta. ¿Listo? ¿Y aquí qué hacemos? Para adicionar esta técnica a 4 baquetas. Metemos la otra baqueta en medio de estos 2 dedos, ¿sí? La metemos por acá y la pasamos, ¿alcanzan a ver? La pasamos por encima o pegada a la mano de donde teníamos la otra ya puesta, que queda esta posición, ¿sí? Si lo alcanzan a ver ahí. Y ahí reposan los dedos. El agarre, la pinza, sigue estando en estos 2 dedos. Sigue estando ahí, ¿sí ven? Yo puedo tener el agarre acá. Muy bien, perfecto. Por ahí John está intentándola. Muy bien. Esa es. Y recordemos siempre estar muy relajados en cada técnica. Muy, muy relajados. Tanto de los hombros, los brazos, las manos, los dedos, ¿sí? Entonces, aquí mi agarre va a estar, como les decía, entre esta pinza que vemos acá. Estos dedos que están acá reposando, cada dedo tiene su función. Estos dedos que están reposando acá son los que nos van a permitir la apertura de los intervalos. Igual que la ayuda de esta palanquita que tenemos acá, que es el dedo. Y este dedito es lo que nos va a permitir el cerrar y abrir los intervalos. Ya ahorita más tarde les daré unos ejercicios también para abrir y cerrar las baquetas. ¿Listo? Eso por el lado de la técnica Burton. ¿Sí? Entonces tenemos el agarre de las 4 baquetas. ¿Sí? Las baquetas tienen que estar iguales en el sentido de que si ven acá, en la partecita de abajo de las baquetas están totalmente iguales. ¿Sí? Igual quedan arriba. Perfecto, entonces ahora vamos a hablar de la técnica Stevens o agarre independiente. Esa técnica Stevens se la atribuimos a Lee Howard Stevens, que es un percusionista de New Jersey.
Y él fue quien realmente la codificó y hizo la promoción de esta técnica, porque había una técnica que se llamaba técnica Muser, que es muy, muy parecida a este agarre Stevens, solo que Stevens lo que hizo fue un giro, ¿sí? Un giro aquí a la muñeca, donde nos dicen que la mano, tiene que estar plana, totalmente plana, plana, ¿sí? Y eso fue precisamente lo que les decía anteriormente. Él cogió la técnica Muser, la experimentó y dijo, a mí no me funciona así, a mí me funciona de esta manera. Y de pronto habían otras técnicas también que se codificaron y llegaron a ser las que hoy estamos estandarizando. Entonces hay muchas técnicas más, está la mixta, está la Burton, pero al revés, está Stevens más vertical, está Stevens más horizontal, está Stevens más corrido, bueno, mejor dicho, hay una gran cantidad de técnicas que están utilizando ahora. Esta técnica Stevens tiene también su ventaja, lo que yo les decía, ventajas y desventajas. La técnica Stevens nos permite ser más flexibles al momento de hacer cambio de intervalos. Yo puedo hacer unos intervalos súper amplios y súper delgados, súper cercas, amplios y cercas. No hay ninguna restricción que me permita esta técnica, o sea, de los intervalos es muy, muy flexible. ¿Qué pasa a diferencia de la técnica? Que Maestra Angélica, qué pena hablar con John. Es que un profe de Cundinamarca está tratando de entrar a ver si su merced le da el permiso para que esté en el proceso. ya acaba de dar los 3 que estaban ahí pendientes. Qué pena, mi profe. Bueno, muchas gracias. Listo, entonces seguimos donde les mostraba la técnica Stevens. A diferencia de la técnica Burton, que la técnica Burton es un poco más difícil. Es un poco más difícil de manejar los intervalos, de abrir y de cerrar, pero es una técnica que me permite tener más sonoridad, por tener yo agarradas las baquetas acá cruzadas, las siento más firmes y siento que puedo hacer más fuerza, o puedo, no más fuerza, sino que puedo dar un sonido más en bloque, más grande, ¿sí? Entonces, en esta técnica Stevens lo podemos lograr, claro que sí, pero es mucho más fácil con la técnica Burton. Por eso es que esta técnica Burton es la más utilizada en las bandas marching, ¿sí? Porque es un agarre que nos permite tener mucha fuerza y tener mucha sonoridad sin necesidad de lastimar los brazos ni nada de esto. La técnica Stevens es de tener mucho cuidado. Esta técnica Stevens no se pueden utilizar baquetas tan pesadas, aquí en la bolita, que no sean tan pesadas. Hay casos en los que lo utilizan, claro, pero entonces que no sean baquetas tan pesadas, porque eso lo que nos va a hacer es esforzar más el brazo. ¿Listo? Y ahora les explico sobre la técnica tradicional. La técnica tradicional es la misma que Burton, pero al contrario, el cruce va al revés. Entonces, por tener un cruce al revés, las baquetas se agarran de más abajo y la apertura siempre, la pinza siempre la vamos a ver como un cangrejito, como se ve acá. ¿Listo? Entonces, voy a explicar cómo agarrar estas baquetas con esa técnica. Tenemos igual la baqueta como se agarra independiente, como un xilófono, como cuando golpeamos un xilófono o cuando utilizamos la técnica de la baqueta de redoblante. Y la baqueta esta vez va a ir cruzada también, va a ir metida en estos 2 dedos, pero esta vez no va a ir por dentro de la baqueta, la exterior, la que tenemos acá, sino va a ir por fuera, ¿sí? Entonces, por eso tenemos este tipo de agarre. Lo que digo, las técnicas son una herramienta más que tenemos, puede estar en una cajita de herramientas, donde yo digo como, uy, esta parte es mucho mejor con esta técnica, esta parte es mucho mejor con técnica Stevens, que es cruzado. Entonces podemos tener varias herramientas. Lo ideal sería que manejáramos los 2 tipos que más se utilizan, que es el Burton y el Stevens.
ya que el tradicional es muy parecido al Burton, entonces podríamos obtener las mismas características sonoras del Burton. Aclaro, las características sonoras y todo lo podemos lograr con las dos técnicas, solo que pues en una es mucho más sencillo que la otra. ¿Listo? Eso por el lado de las técnicas. Ahora vamos a pasar a la parte de los ejercicios. Los ejercicios a 4 baquetas que lo podemos aplicar también a 2 baquetas solamente. Hay algunos ejercicios que se pueden aplicar a esto. Entonces, en la técnica Stevens, veíamos que hay un percusionista que fue quien lo estandarizó, que es Leigh Howard Stevens. Leigh Howard Stevens, en su libro del método de movimiento para la marimba, propone unos ejercicios que se pueden utilizar bastante para tener, lo que les digo, guardar en la cajita de herramientas, guardar en esa cajita de herramientas que vamos a utilizar después en algún momento. Entonces hay algunas escrituras que hacen en las partituras de marching que tenemos alguna especie de rotación. Entonces, rotación, ¿a qué me refiero con esa palabra? Rotación es como su misma palabra dice, rotar la mano. Entonces hay diferentes combinaciones de rotaciones, teniendo en cuenta que la numeración de las baquetas es 1, empezando de izquierda a derecha. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Repito, esta numeración va de izquierda a derecha. En donde esta, la primera que encontramos a la izquierda es la baqueta 1 y la última que encontramos a la derecha es la baqueta 4. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar esta tablita que nos presenta Stevens para manejar mucho mejor y tener esa herramienta a la mano y que nos sirve para como una manera más de estudiar de la parte técnica. Entonces, si están viendo acá la pantalla, vemos que hay 3 columnas, ¿sí? En las 3 columnas nos presentan combinaciones diferentes, ¿sí? Entonces, donde tenemos en la primera que es 1, 3, 2, 4, tenemos 1, 4, 2, 3. Si vemos, cada columna está agrupada empezando por la baqueta 1, por la baqueta 2, por la baqueta 3 y por la baqueta 4. Igual aquí en la segunda columna. Estamos empezando con la baqueta 1, con la baqueta 2, con la baqueta 3 y con la baqueta 4. Entonces estas combinaciones nos permiten tener un banco de herramientas súper enorme porque nos está presentando muchísimas características que podríamos encontrar en una partitura, ¿sí? Y estos son súper buenas para tener en nuestra rutina de ejercicios, ¿sí? Entonces, por si las quieren copiar, me dicen. Ya le tomé un pantallazo. ¿Quién tiene alguna pregunta? Profe, qué pena. Habla John Cruz de Villavicencio. Es que entre la técnica 2 y la técnica 3 son similares, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? Espérame, perdón que no escuché casi la... Entre la técnica 2 y la técnica Steven y la técnica 3 son muy similares. Listo, ahí quien...
Listo, estamos esperando que el profe John esté escribiendo la pregunta para poder responderla. ¿Listo? Bueno, mientras que el profe John termina de escribir o bueno, puede solucionarlo el audio para hacer la pregunta, yo voy a intentar estar un poco pendiente del chat porque es un poco difícil también estar pendiente de este medio. ¿Listo? Entonces voy a intentar estar pendiente. Maestra Angélica, es que le estoy escribiendo a los profes que hagan las preguntas, que las hagan por el medio del chat para que tú tengas conocimiento de qué preguntas son y no perdamos tiempo. Perfecto, listo. Y si de pronto tienen alguna pregunta donde necesiten ver por video o explicar la pregunta por el video, lo pueden hacer también. Que el audio funcione súper bien. Bueno, listo. Entonces voy a seguir mientras que podemos ver las preguntas. Listo. Entonces, les decía que tenemos estos tipos de rotaciones en donde les voy a explicar muchas maneras de las que se pueden estudiar, ¿sí? La idea es estudiar lo menos aburrido posible. No sé si ahí me vean ustedes dejando, pues compartiendo la pantalla aún. ¿Me logran ver? Sí, profesora, sí sé. Listo, entonces lo dejo en la pantalla y lo voy explicando. ¿Listo? Perfecto. Entonces, si ven acá, tenemos las 4 baquetas, recuerden, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Y lo podemos manejar de muchas maneras. Una de las opciones de manejar estas rotaciones es haciendo tal cual lo que nos dice ahí. Cogemos un bit que sea, o sea, el que nos quede mucho más cómodo para iniciar, fijarnos en cada uno de los movimientos. Y podemos utilizar, entonces vamos a intentar con el primero, que está en la columna 2. ¿Sí? El que dice 1, 2, 3, 4. Ese es el primero que vemos en la columna 2. 1, 2, 3, 4. Utilizar otras basitas que son un poquito más duros. ¿Sí? Entonces eso lo vamos utilizando de muchas maneras. Entonces vamos a coger un bit cualquiera. Y vamos a hacer corcheas acá. Ta, 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 ta. Entonces hacemos. Un, dos, tres, cuatro. Y lo podemos ir cambiando. Digamos, yo quiero hacer ahora tresillos. Ahora quiero hacer semicorcheas. Y lo vamos subiendo cromáticamente. ¿Sí? Lo vamos ingresando entonces cromáticamente. Entonces, tresillos, semicorcheas, re,
hacer en todo el instrumento. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Alguno tiene? Sí, claro, yo ese método lo puedo compartir para Ricardo, que me pregunta si ese método lo puedo compartir. Entonces lo voy a subir a este chat y por favor pues lo guardan, ya que si cuando se acabe esta sesión pues eliminar, ¿listo? Entonces voy a adjuntar el archivo. Qué pena, un segundito aquí que la estoy buscando ya para enviárselas. Ah, bueno, perfecto, ahí dice... ahí lo envían a los correos electrónicos, perfecto. Yo se lo comparto entonces al programa y él lo comparte con todos ustedes para aquí seguir avanzando en nuestra clase. Si lo haría, a ver si va a salir a ver si coge mejor. Listo, entonces seguimos mirando las maneras de cómo podemos practicar estas rotaciones. Hay un ejercicio que es previo, apenas agarramos estas baquetas, bueno, 2 baquetas en cada mano, y es este ejercicio, que lo podemos hacer en cualquier lado, con cualquier tipo de baquetas para ir iniciando. Sí, lo podemos hacer en una almohada, lo podemos hacer en un murito, en donde quieran, un pad, de pronto un pad de práctica. En una sola baqueta, digamos, aquí nos vamos a enfocar en la baqueta. Entonces, nos enfocamos en esta baqueta y la otra la agarramos, la sostenemos así sobre la palma de nuestra mano y empezamos a golpear para que podamos controlar la baqueta y vayamos entendiendo cómo es el movimiento. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué pasa si yo golpeo y no controlo esa baqueta interna? Ejemplo, estoy golpeando con esta. Puede pasar, estoy haciéndolo un poco exagerado claramente, pero puede pasar que yo toque entonces la otra placa que no quiero. Quiero tocar esta, solo esta. No lo logro. Entonces, para eso hacemos este ejercicio de empezar a controlar la baqueta. Que solo esta se me mueva, que esta se quede estática, con una especie de giro. ¿Sí? Y esto entonces para que lo puedan ver ahí, el movimiento que está haciendo. Y esta está estática en el mismo lugar. Ya después se vuelve natural, donde yo ya no tengo que tener ninguna mano y solamente se me va a mover la baqueta que yo quiero. Obviamente pues va a bailar un poquito, porque es imposible que tenga yo tan independientes las baquetas. Y seguir solamente una, toque solamente una, la otra que haga un giro así pequeñito en su puesto. Listo, entonces ese ejercicio lo podemos hacer en cualquier lado. Volviendo a las rotaciones, entonces digamos vamos a hacer la rotación 1 de la primera. No, ¿de qué estarán hablando? ¿Una pregunta?
Listo. Entonces sigamos. Hacemos la primera rotación de la primera columna que nos dice 1, 3, 2, 4. Pero esta vez la vamos a hacer bajando. Entonces siempre lo vamos a hacer, bueno, hay varios intervalos en los que se pueden hacer. Se pueden hacer en quintas, que es lo más normal que se haría porque es nuestra posición estándar, nuestra posición natural al agarrar estas baquetas. Lo podemos hacer en terceras, en octavas, bueno, ya ahí la exigencia va en cada quien. Entonces, si la vamos a hacer por quintas, ¿se entiende? Entonces, digamos, esa que nos dice 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Listo, entonces como les decía, la podemos hacer bajando, entonces digamos ya llegamos acá. Empezamos a bajar. Con la misma rotación. Uno, 3, 2, 4. Y así sucesivamente. ¿Listo? Eso lo podemos hacer nuevamente, les digo, por todo el teclado que tengamos disponible. Puede ser un cartón, puede ser una almohada, bueno. Y lo podemos hacer avanzando obviamente en el bit. Entonces empezamos a 60, ¿sí? Entonces, después le decimos, no, vamos aumentando entonces a 70, de a poquito, hasta que llegamos a una velocidad donde nos permite hacer pasajes y nos podamos hacer este sonido. ¿Sí? Eso es lo que nos permite la rotación 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Después de hacerla mucho tiempo, podemos lograr este sonido, que lo utilizamos a veces en algunas cosas. Bueno, etcétera. ¿Listo? Eso por ese lado de los ejercicios de rotaciones. Las rotaciones también las podemos hacer por tonalidades, ¿sí? Entonces, obviamente pues tenemos que tener siempre en cuenta la tonalidad, porque ya que si estamos haciendo la quinta, entonces de fa no vamos a hacer do natural, ¿sí? Lo vamos a tener muy en cuenta. De fa sostenido, perdón, no vamos a hacer do natural, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta siempre la tonalidad. Ahora vamos a intentar hacer un ejercicio, bueno, todavía nos queda un poco de tiempo, para ya pasar luego para el tambor, que son ejercicios de trémulos independientes, ¿sí? Entonces, este trémulo independiente lo vamos a estudiar de la siguiente manera. Empezamos haciendo estamos haciendo corcheas. ¿Y qué podemos seguir haciendo con la mano izquierda para crear independencia? Una escala, la escala de do. ¿Sí? O podemos hacer, no sé, la canción que quieran, Los Pollitos. Lo importante es crear esta independencia de que yo pueda seguir tocando esto y en esta mano puedo hacer lo que quiera. Lo que yo quiera, ¿listo? Lo mismo con la otra mano lo practicamos hasta el punto donde yo pueda tener una especie de redoble. Es un redoble de manos independientes. ¿Listo? Y puedo tocar. Listo. Otro ejercicio que podríamos utilizar es para lo que les explicaba de la abertura de los intervalos, ¿sí? Ya que necesitamos estar siempre viendo y cerrando. Voy a dejar de compartir aquí pantalla, ¿listo? Entonces, Maestra Angélica,
Antes de iniciar, por favor, puede dar ingreso el profe Jimmy Aramillo, que fue que se le cayó el internet y no pudo ingresar. No me aparece acá. No me parece pendiente. No sé si de pronto se desconectó y no ha vuelto a ingresar. Yo voy a estar pendiente. Listo, cualquier cosa me dicen de nuevo si de pronto está esperando. Listo, entonces les decía la abertura y cerrar los intervalos, ¿sí? Entonces para eso vamos a hacer un ejercicio también por escalas. Siempre vamos a tener muy en cuenta las escalas, tanto mayores como menores, como las que quieran utilizar, escalas blues, escalas, bueno, gran cantidad de escalas que tenemos. Entonces, vamos a utilizar la escala, ejemplo, voy a explicar siempre con la escala de Do mayor, luego pasamos a otra escala, puede ser que tenga algún sostenido para que vean también el movimiento que se debe hacer. Entonces, voy a bajar un poco la pantalla. Y el ejercicio es el siguiente, empezamos siempre a partir de la nota principal de la escala, en este caso tenemos el Do. Este ejercicio lo tenemos que intentar con ambas manos, tanto derecha como izquierda. Entonces empezamos, Do, Re, Mi, Fa, y hoy vamos viendo. ¿Listo? Eso lo hacemos a la velocidad que quieran también. O sea, iniciando puede ser muy despacio. ¿Sí? Como puede ser más rápido. Y eso también lo podemos hacer de manera en bloque. ¿Listo? Vamos a hacer en bloque y por todas las tonalidades, los que le decía. Entonces, Re mayor. Recordar siempre golpear en la mitad de la placa. ¿Por qué en la mitad de la placa? Porque justo en la mitad de la placa es donde tenemos los tubos resonadores. Entonces, para que suenen de la mejor manera. Otro punto donde podríamos golpear también sería en el borde, pero bien en el borde de la placa, obviamente borde interno, que podríamos obtener un poco parecida a la sonoridad. ¿Qué pasa si yo golpeo aquí justo donde están las cuerdas? ¿Sí? Va a escuchar un golpe muerto. Entonces siempre en la mitad. Por eso queda un poco inclinada cuando estoy haciendo este intervalo de tercera en la tonalidad de Re mayor. ¿Sí? Entonces hay que estudiar este giro y eso también lo vamos a encontrar. Entonces siempre hay que buscar comodidad. Hablando ya un poco de los intervalos y esto, hay que siempre buscar comodidad en la manera cuando vamos a interpretarlo. Si yo tengo un acorde que a veces se encuentra que es súper incómodo, ejemplo, Fa sostenido, Re y La, ¿sí? Entonces tenemos esto así. Está súper incómodo de esta manera si yo lo intento golpear en el centro de la placa, ¿sí? O sea, no lo lograría realmente. Súper incómodo, no se podría hacer. Entonces, ¿qué hago? Pues la bajo al borde, que es mucho más cómodo, puedo conseguir una sonoridad algo parecida y lo puedo tocar. Lo mismo si tengo un sol, digamos Fa, sol sostenido y cambiamos aquí el acorde, sí. Tocaría, si lo queremos hacer en el centro queda muy incómodo, de hecho me toca empinarme para poderlo hacer. Sí, entonces queda muy incómodo. Siempre buscar comodidades, buscar otras características que nos permitan realizar lo mismo con otra comodidad. Listo, entonces dejamos hasta acá lo que es de las placas, desde varios ejercicios. Si tienen dudas, realmente vuelven y me comentan. Que si el ejercicio se hace con cada intervalo o no. ¿Cuál ejercicio? ¿El de las rotaciones?
Sí, el de las rotaciones. El de las rotaciones lo podemos hacer con el intervalo que queramos. Podemos hacer con octavas. Entonces, con octavas ya necesitaría un poco un algoritmo un poco más grande. Recuerden, me disculpo por lo desafinado, ya les había explicado que es un instrumento bastante antiguo y bueno, ya es difícil mantener la afinación. Lo podemos hacer también con terceras. Lo podemos hacer con cuartas, con sextas, con lo que queramos, ¿sí? Lo importante es tener siempre en cuenta que se nos generen los mismos intervalos. Si empieza con segundas menores, que no se me vaya a hacer en algún punto donde yo haga una segunda mayor, ¿sí? Siempre segundas menores, no importa la posición. Lo importante es estudiar este cambio. ¿Listo? Lo podemos hacer con el intervalo que quieran para los que preguntaban. ¿Listo? Entonces seguimos. Si no hay más preguntas acerca de esto, también pueden hacer las preguntas al final. Entonces vamos a empezar a ver algo de tambor. Me disculpan un momento aquí. Cuadro. El pad. ¿Listo? Espero que lo puedan ver bien. Maestra Angélica, esto ya puedes ingresar al maestro, al profe Jimmy. Jimmy, ¿ya lo pudiste ingresar? Sí, creo que él ya ingresó. Me pareció era. ¿Ya? Ah, listo, vale, perfecto. Me confirman, porfa. Aquí no tengo ninguna solicitud y he aceptado todas las solicitudes que... Ah, no, profe, entonces prosigamos porque no me responde. Perfecto, ya vamos a finalizar entonces para la sección de preguntas y todo lo que tengan. Listo, entonces para el redoblante tenemos muchos nombres, ¿sí? Tenemos el nombre de caja clara, tambor, redoblante, granadera, bueno, gran cantidad de nombres que podríamos tener. Entonces, la estructura que tendríamos normalmente, pues también hay diferentes tamaños, pero la estructura que vemos es de un cuerpo sonoro que es redondo, que en algunas ocasiones lo encontramos de madera, otras ocasiones lo encontramos metálico, y eso influye mucho en la sonoridad, por supuesto. Entonces, tenemos un cuerpo de madera o de metal cilíndrico y lo acompañan dos parches, ya sean de membrana o algún sintético, que es lo que vemos ahora. Entonces, tenemos esa estructura del redoblante, ¿listo? Entonces, ese instrumento es muy antiguo. Se sabe de la existencia de un instrumento que es de origen asiático. Disculpen un momento. Entonces, ese instrumento de origen asiático lo llamaban tabor. No sé si se pronuncia así realmente. Y se tocaba con una sola mano, como la especie de, como un bombo que vemos ahora, que se toca, bueno, ahora también se toca con las dos manos. Entonces, lo tocaban con una sola mano. ¿Y qué tenía eso? Tenía un bordón, que era una cuerda de tripa. La tenían no en la parte de abajo como lo estamos acostumbrados a ver, sino en la parte de arriba, ¿sí? En el parche superior. Entonces, ellos lo golpeaban con una sola baqueta. Después, desde Carlomagno, desde esta época, se empieza a ver lo que es el tambor enfocado al combate, cuando lo utilizaban en el combate. Entonces, lo utilizaban para, o sea, como es en combate, entonces es en marcha, es cuando estamos caminando. Entonces los soldados necesitaban caminar con ese instrumento. ¿Y cómo hacían? Pues, ¿qué hicieron? En vez de ellos estarlos teniendo y estarlos golpeando, se crearon una correa, que es lo que vemos ahora en algunas veces. Vemos una correa y el redoblante queda ahí. Entonces, ¿esto para qué? Es para explicarles por qué esta técnica tradicional. ¿Y por qué utilizar esta técnica tradicional? Entonces les voy a mostrar un video de un instrumento que es un poco parecido a lo que teníamos antiguamente.
Es del maestro Joe Wooton, por si alguno lo quiere referenciar en YouTube. Él es un percusionista que se enfoca en marching, que tuve el honor de conocer. Listo. Y este redoblante que nos muestra él es bastante tradicional y está utilizando también la técnica tradicional. Si lo logran ver ahí. Basically a flam paradiddle minus the second note. That's this pattern. All right, so the stroke's real big, and that's for a couple of reasons. One, voy a adelantarlo un poco para que puedan escuchar bien la sonoridad. Me confirman si no lo escuchan de pronto. because the note following all the flams is very throughout this solo. Listo, entonces aquí vimos un poco de lo que es este tambor tradicional que tienen ahí, que es de madera, cuerpo de madera. La manera de tensar el parche lo tiene tradicional con cuerdas, y vemos que el agarre que tiene el maestro Wooton ahí es el agarre tradicional. ¿Por qué? Porque este redoblante lo tenían de lado, entonces si lo iban a tocar así, quedaba muy incómodo, nos íbamos a empezar a lastimar acá la columna, bueno, muchas cosas de las partes del cuerpo, más si tardaban horas y horas marchando con esto acá así súper incómodo, se cansaban del brazo, y tampoco tenían la sonoridad ni el manejo completo del tambor. Entonces ellos quisieron, pues bajemos el brazo, mantengamos la baqueta así, y agarramos la baqueta de manera tradicional, ¿sí? De esta manera. Para los que no conocen este agarre, voy a dejar un ejercicio que es para empezar a manejar, a tener control de este agarre, y es teniéndolo de esta manera, ¿sí? Entonces agarramos la baqueta solamente con la pinza, la pinza que tenemos acá, y la vamos a empezar a controlar, ¿sí? Golpeamos en un pad, en una almohada, en lo que quieran, sin apoyo de ningún dedo, solamente esos dos dedos, el agarre de esos, dejándolo rebotar y fijándonos que siempre caiga en el mismo campo, ¿sí? Que no empiece a bailar de un lado para el otro, que para acá, no, o sea, siempre teniendo control de la mano. Esto lo podemos hacer, intentar que sea lo menos aburrido posible. Ponemos música, empezamos a ver televisión, lo que sea, siempre enfocando, pues teniendo en cuenta que también debemos tenerle cuidado de no estar haciendo el movimiento, que tal que estemos viendo televisión y para la baqueta bailando, no, también enfocándonos en lo que estamos haciendo. Y lo más importante para tener en cuenta en todo, tanto en sus vidas como en su estudio personal de cualquier instrumento, en su estudio de todo, absolutamente todo. Y lo más importante es que la rutina no se nos vuelva una rutina. Salí, ay no. Sigues. Entonces, que esta rutina nunca se nos vuelva rutina. ¿A qué me refiero con esto? Que la rutina que estamos haciendo a diario, o sea, que esto que se nos vuelva una rutina todos los días de, yo qué sé, media hora, una hora, 15 minutos del tiempo que tengamos, y lo más importante es hacerlo todos los días de manera consecutiva. Esto es como desayunar, como almorzar, como dormir, ¿sí? Es sagradito todos los días para que podamos avanzar más. Y es
No volver esta rutina que, sí, todos los días hago esto y después hago dobles y después hago simples y sí, y ya, no me estoy fijando en nada. No, todos los días vamos a corregir un detalle. Entonces, digamos los dobles, que yo quiero que ahora me suenen iguales, que suenen parejos. Bueno, vamos a enfocarnos en eso. Que ahora que quiero que las dos tengan la misma altura, vamos a fijarnos en eso. Que ahora que suene mucho mejor, listo, vamos a enfocar. Siempre arreglando detallitos pequeños, listo. Tampoco nos vamos a afanar de que tiene que sonar perfecto el primer día en que yo encuentre el error. Si yo encuentro un error, lo puedo corregir durante muchos días, no hay problema con eso. Además de que si tenemos de pronto alguna maña o alguna mala técnica, después todos sabemos que para quitar esto es muy difícil, muy difícil. Entonces, tenemos este primer ejercicio que les decía, que es del control para la técnica tradicional. ¿Sí? Siempre enfocándonos, lo que les digo, intentar golpear en el mismo punto, preferiblemente en el centro, unos 2 centímetros arriba. Fijándonos en el centro, un poquito más arriba, ¿listo? Siempre el golpe acá. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas técnicas tenemos? También tenemos varias, no solamente tenemos esta técnica tradicional, tenemos varias técnicas. Tenemos la técnica francesa, se utiliza de esta manera. Tenemos la técnica marcha, o como algunos lo conocemos, que es esta, ¿sí? Las dos baquetas tradicionales normal. Y la técnica tradicional, es esta, ¿listo? La técnica tradicional, el agarre que tenemos, lo tenemos en la pinza que tenemos entre este dedo, que nos va a servir de apoyo para que las baquetas lo podamos controlar un poco más, y este otro dedo también que va a estar encima, ¿sí? Entonces, otro ejercicio que debemos hacer, que podemos hacer, es hacer eso mismo que estábamos haciendo, siempre alto la baqueta, de golpear en el mismo punto, pero agarrándola completa. ¿Listo? Hay que mirar algo muy claramente, que es enfocarnos en esto, que es el balance de las baquetas, ¿sí? Entonces, no puedo agarrar la baqueta tampoco tan aquí arriba, porque no va a haber un balance, no va a haber un punto donde se baje, ¿sí? Tengo que bajar todo el brazo para que la baqueta se pueda llegar al parche. Entonces, hay que mirar un punto de balance de la baqueta, donde yo lo pueda tener, y si vemos que la baqueta es más delgada aquí al final, obviamente lo tengo que agarrar de mucho más abajo, a que si lo estuviera agarrando hacia el revés, tengo que agarrarlo un poco más arriba para poder tener el balance. ¿Listo? Entonces, fijarnos de que no sea ni muy arriba, ni muy abajo, ya aquí donde la baqueta se me va a ir. Podemos tener un poquitico de la baqueta aquí por fuera, igual para esta técnica, ¿sí? Yo por eso tengo esta cintica aquí, para que se fijen que no es en la mitad de la baqueta, tampoco es muy adelante ni es muy atrás, ¿sí? Donde de esta manera aquí la podemos agarrar, y ahí es un balance bastante bueno, ¿sí? El balance de las baquetas también tiene que ver mucho si son más delgadas, si son más gruesas, si la punta la tiene más gruesa, si la punta la tiene más finita, si no tiene punta, porque hay unas como las del timbal de salsa o la timbal latino, pues, que esa no tiene punta. Entonces debemos buscar cada uno el balance que nos quede mejor. ¿Listo? Entonces vamos ahora a hacer un ejercicio que sería el siguiente paso después de mirar esto, que le golpeemos en el mismo punto, y es hacer 1, 2, 3, 4, 5 golpes. Vamos aumentando uno por cada ronda. Entonces hago 1, después hago 2 con la izquierda. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7. Y así, subiendo hasta el 11 y volvemos a bajar. Entonces llegamos aquí al 11. La velocidad también es la que sea. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9.
5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1. ¿Listo? Enfocándonos siempre en golpear en el mismo lugar, que no se nos empiecen a bailar y que la baqueta sea un movimiento amplio, alto, dependiendo también del volumen que queramos hacer. Si queremos trabajar los pianos, lo podemos hacer también. 1, 2, 3, el que quieran. ¿Listo? Voy a revisar aquí un momentico las preguntas, a ver si tienen algunas preguntas. Bueno, creo que al momento no hay ninguna pregunta. Listo, perfecto. Entonces sigamos. Ese es otro ejercicio que podríamos hacer en nuestro espacio técnico. Otro ejercicio que podemos hacer es el siguiente. Hacemos corcheas con una mano. Empezamos con la mano que deseen, con la mano derecha, con la mano izquierda, la que deseen. Y después hacemos semicorcheas. Entonces hacemos 8 corcheas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y después hacemos semicorcheas. Y ahí alternamos la mano. Y empezamos las semicorcheas con la mano contraria. ¿Sí? Estamos haciéndolo aquí con la izquierda. Después pasamos a la derecha. Cada ejercicio lo pueden hacer en la velocidad que deseen y lo pueden ir aumentando para tener una capacidad técnica mucho más ágil. Después podríamos, entonces estas semicorcheas las podemos alternar. Estamos haciendo simples, lo podemos hacer con paradiddles y con dobles. Entonces el paradiddle, para los que de pronto no lo han escuchado antes, es derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda. ¿Sí? Lo voy a escribir aquí en el chat. Teniendo en cuenta que la R es right y la L es left. Aquí me preguntan la diferencia entre la baqueta de punta de nylon y la de baqueta, ¿en qué radica? Ah, la de madera. ¿En qué radica y afecta en el redoblante del golpe? Bueno, eso es algo que se me están adelantando un poco porque es algo que quería hablar en la próxima charla. Pero entonces, bueno, a carácter general, es un poco de gustos. La baqueta de nylon y la baqueta de punta de madera es bastante de gustos. De su sonoridad, obviamente, pues una sonoridad de madera la vamos a tener totalmente diferente si somos muy minuciosos cuando estamos escuchando. Pero la diferencia realmente no, o sea, algo que yo diga como, uy, estoy escuchando una grabación y es con baqueta de nylon y me molesta mucho, no, para nada, ¿sí? ¿En qué radica y afecta el rebote del golpe? Sí, cambia bastante el rebote del golpe, pero básicamente no es una cosa que uno diga como, bueno, del cielo a la tierra tampoco es la diferencia, porque son baquetas que están diseñadas por personas que ya se dedicaron a estudiar minuciosamente que, bueno, que el balance no me afecte al momento de ponerle nylon, ya que el nylon es bastante liviano. Entonces que no me afecte en eso, sí afecta bastante en el sonido, pero pues en el rebote no afecta realmente nada, o no mucho. Yo prefiero las baquetas de punta de madera, ¿sí? Pero eso es en cuestión de gustos, tanto en la batería como en el redoblante sinfónico, en el redoblante lo que sea. Yo siempre he tocado con baqueta punta de madera. También porque el nylon a veces es muy, hay que tener cuidado con que no se parta, que se salga. Bueno, pueden haber gran cantidad de cosas que pueden pasar con estas baquetas con punta de nylon. Listo, espero haber solucionado la pregunta. Entonces seguimos, entonces estaba haciendo corcheas con la derecha y después en semicorcheas hacemos paradiddles o dobles. Entonces vamos a hacer dobles.
Ahora podemos hacer paradiddles. ¿Listo? Podemos utilizar también, no sé, algún otro que encontremos dentro del strip control, lo podemos alternar con ese. Y este ejercicio es para qué? Buscando la igualdad de sonidos, ¿ok? A veces tenemos que utilizar otras digitaciones o dobles para poder lograr el objetivo que necesitamos, ¿sí? Puede hacer algún ritmo que esté escrito, algún ritmo, no sé, que lleve algún doble, ¿sí? Que estemos alternando con el aro o con el free shot. Entonces, para que suene lo más igual posible, ¿sí? Que no tenga que, o sea, que yo esté haciendo eso, sí, que mi doble suena así, no. Sino que si yo estoy haciendo simples aquí, si yo voy a hacer dobles, intenten sonar lo más parecido posible. Igual con paradiddle. Sí, eso también pues se va a escuchar un poco la diferencia por cuestiones de que cada baqueta tiene un sonido diferente también, tiene un peso diferente. ¿Listo? Otro ejercicio que podemos hacer para igualar sonidos es mantener el tresillo. Sí, mantenemos aquí el tresillo. Estamos haciéndolo en simples. Ahora vamos a hacer dobles, manteniendo el tresillo. Sí, lo podemos hacer también con paradiddle. Entonces, tresillo. Y si queremos estudiar desplazamiento, entonces le hacemos el acento siempre en el primero del paradiddle, manteniendo el tresillo. Entonces, ¿sí? Entonces podemos estudiar ese desplazamiento también. Ahora vamos a explicar vemos bastante, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es el flan? ¿Sí? El flan es el movimiento que llega primero una baqueta, luego llega la otra. ¿Sí? Suena algo así. ¿Se alcanza a escuchar bien? Si algo voy a poner que está acá, para ver si se escucha cómo es el flan. Entonces llega primero una baqueta y después llega la otra. ¿Sí? Llega primero una, entonces empezamos el movimiento una más arriba que la otra más abajo. Tenemos un golpe principal que es el golpe que está más arriba, o la baqueta que está más arriba. Lo mismo si se cambiaran, entonces si vemos el plano queremos hacer de izquierda. Aclarar que el nombre del flan se lo damos a la nota principal, flan derecha, flan izquierda. ¿Listo? La manera del flan, ¿sí? Podemos implementar esta, digamos, tenemos un paradiddle. Primero, ¿sí? Tenemos dobles. Vamos a hacer cada dos flans. ¿Sí? Lo vamos a hacer de esa manera. Listo, bueno, con esto ya les di algunos ejercicios para trabajar algunas técnicas. Si hay alguno que tenga alguna duda sobre un ejercicio que quiera como mejorar, como, ay, yo quiero mejorar tal cosa, yo quiero, sí, me pueden decir y yo les sugiero, con mucho gusto en este tiempo que queda, les sugiero
algún ejercicio. Maestra Angélica, ¿será que es posible regalar 10 minutos para preguntas de los profes? 10 minuticos, pero que sean preguntas, 10 minuticos que sean preguntas concretas y se acabó. Para los profes que quieran y tengan algunas dudas, pues todo este material y todo esto que ha hecho la profe Angélica con mucho amor y mucho cariño para todos ustedes de parte del Movimiento de Bandas Sonidas de Colombia, la Corporación Guardia Dorada, va a estar en el canal de Marcha TV de la misma corporación y el movimiento. Entonces, para que no se preocupen, los profes que tuvieron en algún momento problemas de conectividad, ahí va a estar en el canal del movimiento y de la corporación. Entonces, para que sepan eso, mis profes, y ya la maestra Angélica, las 10 preguntas que les va a responder, nomás tenemos 10 minutos para esas preguntas, y el material que la profe les va a enviar, pues será la entrega al presidente del movimiento, que es el profesor Danilo, y él directamente a ustedes se les enviará el correo electrónico. ¿Listo? Maestra Angélica, por favor, si puede activar el audio, tu audio. No se le escucha, profe. No se le escucha. Es que tiene cerrado el micrófono, profe. Ahí me escuchan. Eso, ahí, sí. Listo, perfecto. Que cualquier duda que tengan pueden hablar, por favor. Alguna sugerencia, lo que deseen hablar, comentar. Bienvenidos, este es su espacio y bueno, espero que les haya gustado esto que les dicté. Profe, buenas tardes, qué pena. Habla John Cruz de Villavicencio. ¿Sí? Quisiera hacer una preguntita. ¿Hay alguna técnica especial o específica para adquirir velocidad, tanto en las técnicas para marimba como para el redoblante? Sí. La técnica es estudiar. Es una técnica bastante buena y es ir subiendo por puntos siempre de la mano de nuestro amigo el metrónomo. Sí, y también en el redoblante podríamos tener como un as bajo la manga, por decirlo así. Entonces, si ven acá, no sé si alcanzan a ver ahí, yo puedo utilizar la muñeca, que normalmente no es tan ágil, ¿sí? Y puedo utilizar los dedos, que son más ágiles. Entonces es algo que también tenemos que estudiar, el movimiento de los dedos y el control de los dedos, ¿sí? Para yo poder manejar lo que sea más rápido. En la marimba tenemos algo parecido, o bueno, en las placas tenemos algo parecido, pero es un poco más difícil de controlarlo, ya que es un movimiento que nos genera normalmente siempre un movimiento muy amplio. Entonces, hacer movimientos rápidos y movimientos amplios es difícil. Lo que podemos utilizar también es estudiar mucho las escalas, ¿sí? Estudiar el teclado cromático, de manera cromática también lo podemos hacer. Y lo mismo lo que les digo con el metrónomo. Entonces siempre llevamos, entonces empezamos en este tempo. Y la idea es ir subiéndole todos los días de a 5 o 10 puntos, hasta que terminemos acá, haciendo semicorcheas. Sí, o sea, lo que más se pueda. Y esos ejercicios que les dejo es también para agilidad, para rapidez, el ejercicio que les expliqué haciendo corcheas y luego semicorcheas. Entonces, eso lo permite también es ir agilizando lo que son alternados en movimientos rápidos. ¿Listo? Aquí me están diciendo algo por el chat. Ah, bueno, John, espero que le haya solucionado la duda, si no, me vuelves a decir. Profe, disculpe, buenas tardes.
¿Me escucha, profe? Le habla Wilker Cabeza de Valledupar. ¿Me logra escuchar? Sí, sí, se escucha bien. Ah, bueno, gracias, gracias. Lo que pasa es que el internet me sacó desde las 4 y entré a las 4:25 y la parte de la explicación del redoblante y todo eso prácticamente la perdí. Esta clase está siendo grabada, ¿puedo volver a verla? Esto, mi profe, esta Sí, señor. clase esta clase está grabada y será subida al canal de Marcha TV de nosotros. Entonces ahí la puedes ver para que no te me asustes por eso. Entonces no te preocupes por eso. Ah, bueno, muy amable. Ya anoté aquí en Marcha TV el canal. Gracias, gracias. Pregunta, profe. Sí, cuéntame. Gracias. En primer lugar, agradecerle por este taller tan espectacular. Y segundo, ¿qué baqueta de pronto recomienda para niños? Digamos, niños de 6, 7 años. ¿Baquetas en cuál? Gracias. ¿A qué? ¿A redoblante o a...? Para redoblante, sí, para redoblante. Ok, yo nunca recomiendo utilizar unas baquetas muy pesadas y sobre todo cuando estamos iniciando. Así les digan como, ay, entre más pesada sea la baqueta, más rapidez pueden lograr después. No, es un error. Lo que vamos a hacer es lastimarnos los brazos, lastimarnos y en salud. Digamos. Entonces, recomiendo utilizar las baquetas que más se adecúen a lo que quieras, ¿sí? Entonces, pueden ser las Big Fit CTA normalmente que vemos, esas son livianas, están súper bien para los niños. Perfecto. Ya después cuando vayan avanzando, no sé, que lleven ya unos 5 años tocando o 3 años, eso dependiendo también del seguimiento que lleven, recomiendo también unas baquetas muy buenas que son las Big Fit Bolero. ¿Sí? Son unas más o menos parecidas a estas, pero la bolita es más pequeñita y son un poco más delgadas. Creo que ahí las tienen por ahí, nos las está mostrando. No sé. Alexander lo estaba mostrando. ¿Esas son las Bolero? Sí, señora, estas tienen la punta muy pequeña y funcionan muy bien para los niños. Exacto, perfecto. Esas también las recomiendo mucho. Yo las utilicé y son súper buenas. Muchas gracias, profe. Vale, perfecto. Aquí me dicen que cómo hacer para que un niño no se canse con las baquetas normales. Lo que pueden hacer es primero revisar que las baquetas no estén tan pesadas, como hablábamos ahorita. Lo segundo es que el tiempo que están tocando no sea tanto, ¿sí? O sea, que no lleven 3 horas, 4 horas, porque eso no es humano para ninguno, ¿sí? O sea, lo normal es hacer siempre sesiones de 1 hora, descanso, 1 hora, descanso, eso sería lo más ideal. Y lo otro, que puede ser la opción con la que se está cansando, es porque tiene un movimiento de pronto muy amplio, de pronto estamos haciendo un movimiento muy grande de todo el brazo, donde podemos ahorrar energía haciendo movimientos de solo muñeca o movimiento de solo dedos, ¿sí? Lo que les explicaba, que solamente hagamos el movimiento de los dedos, eso también nos ahorra mucha energía al momento de estar tocando. Si de pronto hay unos bateristas, sobre todo los de jazz, que son los que más tocan rápido, ellos tocan con muchos dedos, tienen muchos truquitos con los dedos, precisamente por eso, porque necesitan rapidez y necesitan no cansarse, aguantar una sesión de un concierto 1 hora dándole. Entonces, bueno. También me preguntan que dice que si hay alguna técnica para manejar cada dedo. ¿Cómo así? Pues yo conozco, hay un ejercicio que fortalecemos, que fortalece cada dedo, no sé si se refiere a eso. Aquí sí pueden ver. Entonces, empezamos con el dedo inicial, donde tenemos siempre la pinza, y vamos cambiando de dedo, ¿sí? Y manteniendo el control, que no me empiece a bailar así la baqueta, sino que tenga el control. Y solo con ese dedo vamos cambiando.
Obviamente, entre más vayamos pues, cambiando de dedos, más difícil va a ser el control. ¿Sí? Lo que normalmente vemos es esto, que son los dedos que más utilizamos. ¿Sí? No sé si esa será la pregunta, si no me aclaran, porfa. Listo, perfecto. Profe, qué pena. Yo normalmente para las bandas que manejo aquí de categoría infantil, yo le recorto un poquitico la baqueta, precisamente para evitar que le quede muy grande al chico. ¿Eso es un error? Bueno, siempre y cuando no la esté recortando demasiado, ¿sí? O sea, que sea una baqueta, digamos, de esta longitud y que la esté recortando pues por acá, no, eso sí es un error porque es una cosa que ya no tenemos manejo, sí, el de redoblante. Pero si le estás cortando muy poco, o sea, 1 centímetro, 5 centímetros, realmente no hay mucha diferencia y es una muy buena herramienta que podríamos utilizar, ya que los niños pues tienen unas manos más pequeñas, pero en experiencia propia, no sé, pues también hay muchas diferencias de manos. Mi mano siempre ha sido muy pequeña, o sea, a los 7 años que yo empecé a tocar, mi mano era mucho más pequeña aún. Y yo siempre toqué con baqueta normal, pero sí busqué que fueran siempre livianas, que fueran estas 7A, esas 5A que vemos. Igual eso, lo que tú haces está muy bien, porque son manos pequeñas, entonces se puede cortar un poquito, no que sea gran cantidad, porque ya perdemos el balance total de la baqueta. Entonces no es un error, siempre y cuando no usemos. Muchas gracias. Listo, perfecto. Mis profes, quedan 2 minutos para preguntas, para dar finalizar al primer conversatorio de la maestra Angélica. Perfecto, entonces tenemos el espacio para que hagan las preguntas, porfa. Tú dices que material didáctico será enviado al correo, ¿cierto, profe? Sí. Yo le comparto esto al profe Danilo y él será el encargado de enviarles a los correos que inscribieron por el formulario. Ahí se les enviará los métodos que yo hablé. Les voy a compartir el stick control. Les comparto también el libro de Stevens, que es para el agarre de las 4 baquetas, el manejo del agarre de las 4 baquetas. Bueno, y ustedes me dirán qué más les comparto. Profe Angélica, el maestro Ferney Clavijo hizo una preguntita, pero usted se la embolató a responderla. Por ahí estará el profe Clavijo para que nos diga qué pregunta es la que quiere que la maestra le diga la respuesta. La de... No. Creo que hay otra. Augusto Ferney. Ok, ya la estoy leyendo. Las onomatopeyas para los niños. Listo. Entonces, ¿cómo abordaría los rudimentos también con los niños? Entonces, los rudimentos lo podemos manejar de una manera más divertida, de una manera más chévere para los niños, y es manejarlas con canciones. Yo les recomiendo un método del maestro John Wooten que vimos ahorita, que él maneja ese método total, todo cada ejercicio tiene una pista. No se los puedo facilitar porque es comprado, ¿sí? Entonces no, y tampoco lo tengo en digital. Entonces, ese lo podrían adquirir a través de la página de Big Fear o de John Wooten. Y esto maneja por pistas. Si ya de pronto no quieren hacer la inversión o lo quieren manejar de otra manera, pueden trabajarlo con canciones que deseen. No sé, canciones electrónicas, cumbias, música colombiana, música de la que quieran, ¿sí? Lo pueden alternar con eso. Entonces, siempre al tiempo de la canción, y la subdivisión la pueden hacer como deseen. Entonces, si la canción está muy rápida, entonces pues no vayan a hacer semicorcheas, pues vamos a hacer unas corcheas o vamos a hacer negras. Sí, podemos manejarlo de esa manera con canciones que es bastante
divertido y bastante alternado, para no tenerlos aburridos con un metrónomo ahí, que un metrónomo a 60 escuchando el pip, pip, pip. Eso es cansoncísimo para los niños, ¿listo? Respecto a las onomatopeyas que yo conozco normalmente para las figuras son adaptables a como cada quien quiera. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta que si vamos a trabajar de 4 las semicorcheas, pues no tengamos una palabra con 5 sílabas, ¿sí? Que tengan las 4. Entonces yo siempre manejo las semicorcheas con el chocolate, ¿sí? Los tresillos los puedo manejar con música o tresillo, la misma palabra tresillo tiene las 3 sílabas. Y siempre buscar la manera de que como ellos más se acuerden, cada niño es específico. Entonces hay un niño que no le gusta el chocolate, puede ser. El niño dice, no, yo no quiero con chocolate, yo quiero con mariposa. ¿Sí? Ahí dice que, bueno, a mí me funciona bastante ponerle letra a los golpes y que ellos aporten. Perfecto. O sea, frases, alguna letra, digamos, rapidito, tiene varias, sí, o sea, entonces podemos utilizarla también para manejar los diferentes ritmos que queramos hacer o diferentes ejercicios que queramos practicar con ellos, siempre buscando obviamente que ellos mejoren y que no se aburran, porque pues la música siempre es para disfrutarla y nosotros los adultos la disfrutamos de una manera totalmente diferente a como la disfrutan los niños. Siempre ser muy didácticos. Creo que ya con esto terminamos. Profe, una preguntita. Cuéntame. Profe, buenas, ¿cómo están? A todos los compañeros. Muy buenas tardes, Sergio Barrios de Bucaramanga. Buenas tardes. Primero que todo agradecerles, excelente taller, muy amable, muy gentil por esa invitación. Un gran grupo en el cual está muy interesante. Profe, una pregunta con respecto a de pronto la parte de metodología de la iniciación musical para llegar hasta lo que es la marimba. ¿Algún método de iniciación que se pueda o que tenga didáctico para el xilófono? Específicamente para el xilófono aún no tengo pues el material porque pues lo ideal es que los niños empiecen a leer partituras, ¿sí? Lo ideal es que ellos empiecen jugando, entonces cada vez que tengamos el acercamiento, o sea, que un niño tenga un acercamiento hacia cualquier instrumento, lo primero que hay que dejarlos hacer es jugar. Sí, que si ellos quieren agarrar la baqueta así, que lo hagan, que si lo quieren agarrar así, que lo hagan como quieran y que golpeen el instrumento como deseen. Entonces la marimba o el xilófono, es muy atractivo a los niños, ya que pues su sonoridad, sí, o sea, me permite ellos tocar alguna cancioncita o tocar lo que ellos quieran y es muy sonoro, entonces es dejarlos jugar al inicio, a ellos dejarlos jugar con esto, que toquen lo que quieran, que exploren el sonido, cómo suena, cómo se puede producir el sonido y todo. Y el otro paso que ya empezamos como a corregirles es como, bueno, mira, resulta que tú lo estás golpeando de esta manera hacia abajo, pues si le hacemos esto, sonaría mejor, ¿sí? Entonces ahí poco a poco les vamos corrigiendo y llegando a la parte donde cómo se debería ejecutar por su aspecto sonoro, por su contextura de todo de la baqueta. Y lo más importante es que no lo empecemos de una vez como, ay, es que esto es do en la clave de fa y esto es do en la clave de sol, no. Al inicio es que se aprendan ellos en qué parte que se ubiquen espacialmente, en el xilófono, en la marimba, que sepan cuál nota es de cada uno, ¿sí? Si digamos esto es do, entonces que tiene varias octavas, y esto es re, también lo podemos encontrar en otra octava, bueno, la gran cantidad. Maestra Angélica, con esta pregunta terminamos. Antes de retirarme y finalizar, mis profes, el presidente del Movimiento de Bandas Sonidas de Colombia y el presidente de la corporación se va a dirigir con ustedes para hablarlo de la parte de la explicación de la metodología de los foros y lo de la certificación para cada uno de ustedes. Entonces, regálenos unos 3 minuticos, que eso va a hacer rápidamente. El presidente se va a comunicar con ustedes ya en este momento.
Vale, perfecto. Entonces queda el espacio para el director. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Hay problema de audio. Profe Danilo, hay problema de audio. ¿Sí me escuchan bien? Ya, mi profe Danilo. Nada, no Bueno, se le yo escucha, quería profe. decirles, Ahora pues, sí. primero que están aquí y estudiantes, porque sé que hay estudiantes aquí también. Entonces, quiero pues decirles que estamos muy contentos, muy agradecidos. Este espacio lo abrimos precisamente porque sabemos la situación en la que estamos y hacer, digamos, este tipo de encuentros es muy enriquecedor para todo el mundo. Aquí, pues, la idea es que se vayan con conocimiento, se vayan con un poco de lo que hacemos nosotros como Movimiento de Bandas Unidas de Colombia. Pues le quiero dar muchas gracias a la maestra Angélica porque nos ha permitido esta intervención, excelente intervención. Creo que pues yo no tengo queja alguna y nosotros como movimiento lo que queremos es precisamente lo que dice nuestro nombre, unir las bandas, no hacer ningún tipo de pontificado, sino unir las bandas en pro de que sean reconocidos o que ustedes tengan algo para mostrar, de pronto tengan más conocimiento del que tienen, porque aquí hay muchos de pronto los que ya sabían lo que estaba explicando la profe, pero con esto se dieron cuenta de pronto otras cositas que no sabían. Entonces, una vez más, pues decirles que la próxima sesión de la profe Angélica es el lunes 8. Profe Danilo, se le fue el No se audio. escucha. A las mismas o aspectos generales de los instrumentos de percusión. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe, ahora sí, es que no El lo día escucharon lo domingo, último. el día domingo 7 de junio empezamos con el módulo 1 de los dos módulos que tiene este curso, que es fraseo, articulaciones, conexiones en viento metal. Es a las 8 de la noche, porfa, para que todos estén pendientes. ¿Por qué a esta hora? Porque el profe Perth Australia, entonces el cambio horario, deseamos pues conectarse a esa. Este curso, este taller, este foro virtual es completamente gratis. Ya para efectos de certificación como corporación lo vamos a hacer. Es una corporación sin ánimo de lucro, de lo cual nosotros hacemos enseñanza cultural. Entonces nosotros no podemos certificar formalmente. Es un curso de asistencia para que pues, de pronto lo tengan bastante claro. Y el que desee certificarse, pues vamos a pedir un aporte pues de 20,000 pesos, que por el correo pues se le va a hacer llegar a todo el mundo, es voluntario, la persona que quiera certificarse, es un botón de pago que es completamente seguro por Mercado Pago, y se le hace llegar por el mismo medio el certificado virtual. Como les digo, es completamente gratis y pues Se fue el audio. aparte de todos los eventos que vamos que necesiten en el correo de acudir o pueden toda la información pueden escribir cualquier duda, pregunta, inquietud o las asesorías en cuanto pues a las bandas de marcha y las bandas sinfónicas. Entonces muchísimas gracias. Profesor Danilo, qué pena. Es para hacer una preguntita. Todos y pues es un placer de ver. Maestra Angélica, ahora sí, dígame.
Hay una preguntita, este es el módulo número 2 del módulo, y pues yo me enteré tarde, hay un módulo número 1 de percusión. No, lo que pasa es, módulo 2 es todo el tema de percusión, que lo dicta ambas sesiones, son 2 sesiones, que una es esta que dimos hoy, que es la primera, y la otra es el próximo lunes, para que pues tengan toda esta semana para que lo practiquen. Ok. Y el módulo 1 es viento metal. Todo lo que tenga que ver con viento metal, esos son 3 sesiones del próximo domingo hasta el domingo 21 de junio, o sea, vamos a estar 3 semanas. ¿Y las 3 semanas son seguidas o ustedes dan el cronograma de la charla? Pues ya los pósteres está el domingo 7 de junio a las 8 de la noche. Tenemos la primera sesión en viento metal, que es fraseos, articulaciones y conexiones en viento metal. La segunda sesión es el domingo 14 de junio a las 8 de la noche, que es proyección de sonido para banda de marcha a las 8 de la noche. Y la tercera sesión es el domingo 21 de junio, desarrollo de la resistencia para instrumentistas de viento metal. Con el profe Carlos terminamos. Entonces son 2 módulos. Módulo 1 es viento metal y el módulo 2 es percusión. Ahí ya pues el que haya cumplido las 80% del tiempo se puede acudir a la certificación de asistencia, que pues les va a servir para la hoja de vida. Ok, gracias, muy amable, maestro. Bueno, profe Angélica, ya ahora sí puede despedirse de los profes y de las personas. Listo, perfecto. Entonces, bueno, espero que les haya aportado en algún momento pues, de toda la charla, les haya aportado algo a sus conocimientos y bueno, para eso estamos, para compartir entre todos lo poco o mucho que sabemos. Y realmente les digo, cualquier sugerencia que me quieran hacer o cualquier aporte, siempre son bienvenidos y bueno, cualquier cosa que necesiten también estoy ahí disponible, si necesitan algún método y yo lo tengo, por supuesto se los comparto de una vez, el profe John, el profe Danilo tienen mi contacto, se los pueden pedir a ellos y con mucho gusto ellos se los comparten, mi correo, bueno, por Facebook o por Instagram también me pueden buscar, me pueden ahí conseguir y escribir, si de pronto necesitan algún, lo que sea, método o aclaración de lo que expliqué, alguna duda, algún video y que corrija, bueno, cualquier cosa. Y bueno, fue para mí un honor realmente estar aquí con ustedes y estarles aportando algo a este movimiento de bandas. Y pues para eso estamos, para nutrirnos. Y un abrazo enorme y un saludo para todos. Espero que les haya gustado y que haya sido de su agrado. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias también a quienes... Muchas gracias, profesora Angélica. Bendiciones. Gracias también a quienes generaron este espacio, al profe Danilo, al profe John y a todo el movimiento que permitió que estuviéramos aquí, que todos aprendiéramos. ¿Listo? Muchísimas gracias y espero que tengan buena tarde. Gracias a usted, profe, y gracias también al profe John y al profe Danilo. Claro que sí. Gracias, profe, muy amable, y a todos los que han hecho esto posible, muy gentil. Buenas. Perfecto. Profesor Danilo y profesor Alexander, muchas gracias. De nada, mi profe, para todos ustedes y con mucho cariño. Entonces estamos viéndonos la próxima semana. Gracias.